Hola, buenos días, ¿cómo están? En esta clase nos vamos a referir a infecciones connatales. Eh, Vamos a hablar de la definición, la clasificación y nos vamos a centrar fundamentalmente en infecciones connatales inespecíficas. Mi nombre es Luciana Robino y soy profesora adjunta del Departamento de Bacteriología y Virología. Se define infección connatal a toda aquella situación clínica que ocurre por la invasión y la proliferación ya sea de bacterias, de hongos o de virus en el torrente sanguíneo de un recién nacido y que lo vamos a diagnosticar en los primeros 28 días de vida. Una forma de clasificar a las infecciones connatales es en inespecífica o específica. Hablamos de infección connatal inespecífica, aquella que es causada por bacterias. También podemos encontrar en la literatura que se habla de ella como sepsis bacteriana. Y el nombre está dado porque la forma de presentación clínica de muchos de estos microorganismos, de muchas de estas bacterias, es similar, o sea, no nos orienta a un microorganismo en particular. Eso más adelante vamos a ver cómo se pueden presentar estas infecciones inespecíficas en los recién nacidos. Como infección connatal específica hacemos referencia fundamentalmente a aquellas causadas por algunos virus en particular que pueden tener algunas maneras de presentación clínica que nos pueden orientar un poco a qué se trata de estos microorganismos. Eso es la infección por VIH, citomegalovirus congénito, la infección por parvovirus, en el caso de los parásitos la toxoplasmosis congénita, o también la infección por Treponema pallidum, que sería la sífilis congénita. Este es un tema de gran importancia porque es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad neonatal, así como de óbito fetal y de parto pretérmino. Y por eso, bueno, como vamos a ver más adelante, uno de los microorganismos más importantes implicados en esta patología es el estreptococo del grupo B, para lo cual hay guías y consensos internacionales y nacionales para tratar de evitar su infección. Bueno, a partir de ahora, en esta charla, nos vamos a referir a la infección neonatal inespecífica o también llamada sepsis neonatal. De acuerdo al momento en que ocurre esta infección, podemos clasificar a las infecciones connatales en infección connatal precoz, como aquella que ocurre en las primeras 72 horas de vida, e infección connatal tardía, la que va a aparecer luego de estas primeras 72 horas hasta los 28 días de vida. Después de los 28 días de vida, ya estaríamos superando el periodo neonatal y entrando a la etapa de lactante, y serían otras las infecciones que pueden ocurrir. Esta es la clasificación en tiempo que más se utiliza. En algunos textos el punto de corte está establecido en precoz en los primeros 7 días de vida y en tardía luego de los primeros 7 días. En esta tabla se comparan características que distinguen a la infección connatal precoz de la infección connatal tardía. En la infección connatal precoz, en general ocurre ya sea intrauterina o a través del canal del parto. En cambio, en la infección connatal tardía, mayoritariamente es adquirida de la comunidad o del ambiente en donde se encuentra este neonato. Tenemos por un lado, bueno, el tiempo de instalación, que ya definimos previamente, que en la precoz es menor a 7 días y en la tardía ocurre después del 7º día. En general, en la infección connatal precoz se asocia frecuentemente a complicaciones maternas durante el parto, por ejemplo, corioamnionitis, una rotura prolongada de membranas, que ahora vamos a ver un poco estos factores de riesgo. En cambio, estas complicaciones maternas en el parto son menos frecuentes en los neonatos que adquieren una infección tardía. La infección connatal precoz se asocia en un 25% de los casos con prematurez. La prematurez es menos frecuente en los neonatos con infección tardía. La principal fuente de donde se adquiere el microorganismo en la infección connatal precoz es el tracto genital materno. En la tardía, si bien pudo haberse adquirido a través del tracto genital, está también lo más frecuente que sea por la adquisición de la comunidad o si el paciente se encuentra hospitalizado, que sea una infección nosocomial. En general, la infección connatal precoz se manifiesta clínicamente de manera inespecífica. Muchas veces la forma de presentación puede ser un distrés respiratorio.
En cambio, en la infección con natal tardía, los síntomas y signos son más focales, se localizan más y orientan hacia la afectación de un parénquima en particular. Y la tasa de mortalidad es elevada en ambos tipos de infecciones, un poco mayor en la infección precoz, de un 5 a un 15%, y en la tardía de un 2 a un 10%. En esta otra tabla se muestran factores de riesgo para la infección neonatal. En este caso las divide en sepsis de transmisión vertical, que podría ser, hacer referencia sobre todo a la infección precoz, y los otros factores de riesgo vinculados más que nada a lo que es la sepsis nosocomial, que si bien puede ser tanto precoz como puede ser tardía en aquellos neonatos que permanecen ingresados a nivel hospitalario por bastantes días. Con respecto a factores de riesgo para la sepsis de transmisión vertical o la infección conatal precoz adquirida, ya sea intrauterina o al nacer por el canal del parto, los factores de riesgo que se destacan son, por un lado, la prematurez, la rotura prematura de membranas, la rotura prolongada de membranas, la presencia de signos de corioamnionitis al momento del parto, que el líquido amniótico materno sea maloliente, o sea que tenga fetidez, olor feo, la presencia de hipoxia fetal al nacimiento o depresión neonatal, que la madre esté cursando una infección urinaria sin tratamiento durante el periodo del nacimiento o con un tratamiento incorrecto, o que sea una infección urinaria en cualquier momento del embarazo por estreptococo del grupo B, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso ya es un factor de riesgo también para sepsis vertical si es que no recibió la profilaxis adecuada. O la presencia de microorganismos patógenos en el canal del parto, especialmente Streptococcus agalactiae, que es el estreptococo del grupo B, y que tampoco haya recibido la profilaxis antibiótica indicada. Como factores de riesgo para la sepsis nosocomial, tenemos el recién nacido de muy bajo peso al nacer. Esto está vinculado sobre todo a que estos recién nacidos van a tener largas estadías hospitalarias y muchas veces ingresos también en cuidados intensivos. La presencia de catéteres intravasculares, otros artefactos, por ejemplo, que sea un neonato que requirió una intubación endotraqueal, la presencia de sondas, nutrición parenteral, que tenga que recibir antibiótico-terapia prolongada o que haya sido expuesto a algún tipo de cirugía. En relación a los agentes etiológicos que pueden estar vinculados con la infección connatal inespecífica, como decíamos en un inicio, fundamentalmente son bacterias en las que tenemos que pensar. Y también van a haber diferencias en la frecuencia de los microorganismos según si es una infección connatal precoz o tardía. En la infección connatal precoz, el microorganismo que causa estas infecciones con mayor frecuencia es el estreptococo del grupo B o Streptococcus agalactiae. También tenemos que pensar en bacterias gram negativas, como son bacilos gram negativos tipo Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Y no, otro microorganismo que tenemos que tener presente es un bacilo gram positivo, que es Listeria monocytogenes, que también vamos a hacer referencia. En relación a los microorganismos que causan infección connatal tardía, sobre todo predominan los estafilococos, ya sea Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasa negativos. También podemos tener presencia de bacilos gram negativos, como decíamos, como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, algunos otros menos frecuentes como Citrobacter, Serratia, Pseudomonas. Y también tenemos que recordar el Listeria monocytogenes en este tipo de infecciones. A continuación nos vamos a centrar en la infección connatal de inicio precoz. Cuando sospechamos una infección connatal tenemos que pensar en tres aspectos. Por un lado, la presencia de factores predisponentes, que estos ya sean maternos, fetales o ovulares, que vamos a ver a continuación. Por otro lado, la presencia del agente etiológico. Si nosotros conocemos que
por ejemplo, la madre cursa una infección por algún microorganismo en particular o es portadora en su tracto genital de algún microorganismo que puede ser patógeno y causante de infección connatal. Y por otro lado, la vía de llegada. Los microorganismos pueden llegar al feto o al recién nacido de diferentes formas. Por un lado, por vía ascendente, ya sean membranas íntegras o no. Puede adquirirlo en el momento del nacimiento, por el descenso por el canal del parto. Puede ser adquirido por vía hematógena, a través transplacentaria, o puede ser que el recién nacido lo adquiera del ambiente. Profundizando en los factores predisponentes, como decíamos anteriormente, estos los podemos clasificar en factores maternos, ovulares o fetales. Dentro de los factores maternos, la colonización por estreptococo del grupo B está descrita como el principal factor de riesgo para el desarrollo de sepsis precoz. Y dentro de, bueno, lo vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, pero la etiopatogenia más aceptada es que existe una colonización ascendente a la cavidad uterina por estreptococo del grupo B cuando hay una colonización previa a nivel de la flora gastrointestinal y genitourinaria de la madre. Vamos a ver un poquito más a continuación características de este microorganismo y de la prevención de la infección connatal por estreptococo del grupo B. También otro factor predisponentes maternos es que haya cursado algún otro proceso infeccioso, por ejemplo, infección del tracto urinario. Muchas veces esta también puede ser causada por estreptococo del grupo B y eso también nos confirma la colonización materna por este microorganismo. Dentro de los factores ovulares, el más importante a tener en cuenta es la corioamnionitis. Se maneja una definición nueva desde el año 2015 que manejando la corioamnionitis como un concepto llamado la triple I, de inflamación intrauterina, infección o ambas, y de ahí viene esto de triple I. Y lo que hay que tener en cuenta para la sospecha de corioamnionitis es, por un lado, que exista fiebre materna documentada de forma adecuada, que es aquella temperatura mayor a 39 medida a nivel bucal en una única lectura, o más de una lectura separada más o menos por media hora, también de la temperatura bucal, que tiene que ser mayor o igual a 38 en 2 lecturas o más. Otro de los puntos a tener en cuenta para sospechar corioamnionitis es la presencia de taquicardia fetal, que tiene que ser mayor a 160 ciclos por minuto, que se mantenga por 10 minutos o más. La presencia de secreción purulenta a través del orificio cervical materno también es un factor de sospecha de corioamnionitis. Y después tenemos también la presencia de más de 15.000 leucocitos por milímetro cúbico en un hemograma realizado a la madre. Antes se utilizaban algunos criterios clínicos como la taquicardia materna o el dolor a la palpación de hipogastrio de la madre como criterio de corioamnionitis, que estos han sido removidos de la definición. Luego hay algunos factores que van a confirmar la presencia de esta corioamnionitis, como es, sumado a estos signos de sospecha, que haya una tinción de Gram positiva del líquido amniótico, o que haya baja glucosa o cultivos positivos a nivel del líquido amniótico, y la anatomía patológica de la placenta que nos revele características diagnósticas de corioamnionitis. Esos serían elementos de confirmación que en realidad lo tenemos muy pocas veces presentes al momento del trabajo de parto. Otros factores de riesgo ovulares también es la rotura de membrana, pero que en general esta va de la mano de otros factores de riesgo, como por ejemplo también la prematurez, la colonización materna por estreptococo grupo B o la sospecha de corioamnionitis. Dentro de los factores fetales, el principal es la prematurez. También se ha asociado más riesgo de desarrollar sepsis neonatal precoz, el bajo peso al nacer, en el embarazo múltiple o cuando existe asfixia neonatal. La forma de presentación clínica es muy variada y sobre todo es inespecífica. Inicialmente
sobre todo vemos que es un recién nacido que no va bien, que tiene un mal aspecto, que no se prende bien a pecho, que está apático, o sea, que no llora mucho, que duerme demasiado, si bien los recién nacidos en su mayoría duermen mucho, pero que no tiene un despertar tranquilo, por ejemplo, que a su vez tiene una mala regulación de la temperatura, pasan de estar febriles a hipotermia, y también podemos encontrar en esas fases iniciales una taquicardia que no tiene ninguna otra explicación. Luego, estos síntomas van acentuándose y pueden aparecer otros síntomas, por ejemplo, de la esfera digestiva, como vómitos o diarrea, distensión abdominal, que haya un aumento del tamaño del hígado, ictericia, que es la coloración amarillenta a nivel de piel y mucosas. A nivel respiratorio podemos observar un quejido en la respiración, aleteo nasal, que hay retracciones intercostales al respirar, que la respiración es irregular, puede haber cianosis, puede tener apneas como ceses breves de la respiración. A nivel neurológico podemos ver, como decíamos anteriormente, que sea un recién nacido apático o por lo contrario que se encuentre muy irritable, que esté hipotónico o hipertónico, que hayan temblores o convulsiones, que veamos que la fontanela anterior se encuentra tensa. Y en la fase tardía, estos síntomas se pueden también seguir acentuando, pero podemos encontrar también signos cardiorrespiratorios o circulatorios, como cambios en la coloración, con una circulación y coloración moteada, aspecto séptico, hipotérmico, que tenga los pulsos débiles, la respiración se mantenga irregular, que tenga un relleno capilar, una perfusión lenta, que esté hipotenso. Puede haber ictericia, hepatosplenomegalia, palidez, que aparezcan lesiones purpúricas o hemorragias. Esta clínica tan inespecífica hace que sobre todo tengamos un sobrediagnóstico a nivel de la sepsis neonatal, y por cada caso de sepsis comprobada a través del aislamiento de microorganismos en el hemocultivo, se estudian y se tratan 23 casos. Bueno, a continuación nos vamos a centrar en algunos de los microorganismos que causan estas infecciones con mayor frecuencia. Fundamentalmente vamos a hablar de Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B, y también vamos a mencionar algunas características de Escherichia coli y de Listeria monocytogenes. Con respecto a Streptococcus agalactiae o Streptococcus betamolítico del grupo B, son cocos gram positivos que se agrupan en cadenas pertenecientes a la familia Streptococcaceae. Son anaerobios facultativos, o sea, crecen tanto en presencia de oxígeno como en ausencia. Desde el punto de vista nutricional son exigentes, por lo tanto tenemos que sembrarlos en medios ricos como el agar sangre. Los estreptococos se clasifican de acuerdo al antígeno de la pared en distintos grupos. Los Streptococcus agalactiae corresponde al grupo B de la clasificación de Landsfield. Es una bacteria capsulada y a nivel de la pared presenta dos antígenos. Por un lado el antígeno C, que es el específico del grupo, y hay otro tipo específico que lo va a clasificar en el grupo 1A, 1B, 2, 3 al 9. En esta imagen podemos observar la visualización microscópica de Streptococcus agalactiae teñido con tinción de Gram. Lo que observamos son cocos gram positivos por base de color violeta que están agrupados en cadenas. Dentro de los factores de virulencia de los estreptococos del grupo B podemos destacar por un lado los pilis, que median la adherencia a la mucosa del epitelio vaginorrectal, y a su vez estos pili son inmunogénicos, por lo tanto despiertan la respuesta de anticuerpos que son protectores en el huésped. Por otro lado pueden producir algunas enzimas como las beta-hemolicinas, que son las responsables de la beta-hemólisis cuando observamos los cultivos en agar sangre, o citolicinas, que son enzimas que pueden estar relacionadas con la lisis de algunas células eucariotas, como pueden ser, por ejemplo, los leucocitos. También son bacterias que presentan una cápsula polisacarídica, como toda aquella bacteria que tiene cápsula. Esto le permite
a la bacteria a resistir a la fagocitosis, evadiendo la opsonización y la fagocitosis. En cuanto a la patogenia de la infección por Streptococcus del grupo B, el reservorio primario es el ser humano, que esta bacteria coloniza el tracto gastrointestinal, desde donde puede alcanzar el periné y colonizar la mucosa del epitelio vaginal y rectal. Un 20 a un 30% de las mujeres embarazadas se van a colonizar con esta bacteria. La infección puede ser adquirida in útero o durante el paso a través del canal del parto. Y se estima que un 50% de los recién nacidos, de aquellas madres que son portadoras de Streptococcus agalactiae a nivel vaginorectal, se van a colonizar con esta bacteria. Solo un 1 o un 2% de estos recién nacidos van a desarrollar una infección invasiva si es que no se realizó la profilaxis antibiótica adecuada durante el parto. A principios de los años 90 surgen las primeras guías para el manejo y la prevención de la infección perinatal por estreptococo del grupo B. En el año 2010 el CDC actualiza esas guías y son guías que son utilizadas a nivel internacional, incluso aquí en Uruguay se han adaptado y son las guías que se recomiendan. En el año 2019 se hace una nueva revisión de estas guías por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, también la Academia Americana de Pediatría y por la Sociedad Americana de Microbiología. Antes, en la guía del CDC 2010, estas tres sociedades estaban como unidas en un mismo documento. Luego, en el 2019, surgen estos tres documentos que enfocan, uno por el lado de ginecología y obstetricia, otro es más del manejo del recién nacido con sospecha de infección por estreptococo del grupo B, y luego la guía de la Sociedad Americana de Microbiología es el manejo para la identificación de este microorganismo en los laboratorios de microbiología clínica. Desde que se comenzaron a implementar estas guías, hubo un gran impacto en la reducción de la infección precoz por estreptococo del grupo B. Datos del año 2015 de Norteamérica observan una reducción en la infección precoz por este microorganismo de 1,8 casos que ocurrían por 1.000 nacidos vivos previo a la implementación de estas guías a 0,23 casos en el año 2015. La profilaxis antibiótica intraparto no ha demostrado prevenir la infección neonatal tardía por este microorganismo. En este gráfico se observa la importante reducción que ha habido sobre las infecciones tempranas por estreptococo del grupo B luego de la implementación de la profilaxis antibiótica intraparto. Vemos cómo cae la curva desde el año 1992 que comienzan a implementarse estas guías. Hay un drástico descenso a lo largo de los años, lo podemos ver en la línea continua. En cambio, si observamos la línea punteada, que corresponde a las infecciones tardías, vemos que la incidencia se ha mantenido estable independientemente del uso de antibiótico intraparto. Y bueno, ¿qué es lo que recomiendan estas guías? Por un lado, la detección de portadoras de estreptococo del grupo B a todas las embarazadas entre la semana 36 de edad gestacional y la semana 37. Lo que está indicado es realizar un exudado vaginorectal en ese periodo. Lo importante es que no se haga con más de 5 semanas al momento del parto. Por eso es que se establece esta edad gestacional como para realizarlo. Las guías anteriores, al CDC 2010, establecían que se hiciera entre la semana 35 y la semana 37, pero aproximadamente un 10% de los nacimientos ocurren en la semana 41 de edad gestacional. Por eso es que se modificó las nuevas guías y se recomienda hacerlo a partir de la semana 36, para que no haya un plazo de más de 5 semanas entre la realización del exudado y el momento del nacimiento, porque eso se ha asociado con que pueden ocurrir colonizaciones posteriores y un resultado realizado con anterioridad a las 5 semanas no es fiable para predecir el estado de portación en el momento del parto y deberían de ser repetidos esos exudados. Si uno lo hace entre la semana 36 y 37,
el valor predictivo negativo es del 95 al 98%. O sea, si da negativo el exudado en esas semanas, la probabilidad de que no ocurra una colonización por estrepto del grupo B a nivel del tracto genital materno al momento del nacimiento es del 95 al 98%. Entonces, en esta tabla, para reafirmar un poco estos conceptos, ¿a quién está indicado realizar el exudado vagino-rectal? A todas las embarazadas. ¿Cuándo? En el periodo que va de la semana 36, no 35, porque esto es tomado de las guías anteriores, digamos. Lo mejor es hacerlo a partir de la semana 36 y la semana 37 de edad gestacional. ¿De dónde hay que hacer el exudado? Lo ideal es hacerlo con un único cotonete que tiene que estar introducido en tercio externo de la vagina, puede introducirse hasta 2 centímetros, y luego con el mismo introducirlo hasta 1 centímetro de la margen anal a nivel rectal. Hay que enviarlo al laboratorio lo antes posible, lo ideal es hacerlo antes de las 24 horas. Se envían en general en medio de transporte, que es un medio de transporte rico y que puede tener suplementado con algunos antibióticos como para inhibir el sobrecrecimiento de microorganismos de la flora vaginal y rectal. Si no puede ser enviado de manera inmediata, se recomienda su refrigeración, pero lo ideal es no procesarlo más allá de las primeras 24 horas. Hay en el pedido, en la solicitud que uno hace hacia el laboratorio, hay que indicar que se trata de una muestra de exudado vagino-rectal de una embarazada para búsqueda de estreptococo del grupo B, y también hay que consignar si se trata de una embarazada que es alérgica a la penicilina, porque en esos casos el laboratorio tendrá que realizar test de estudio de susceptibilidad antibiótica para otros antibióticos como alternativas a la profilaxis. Las muestras deben ser incubadas en el caldo de enriquecimiento, que en general, como decíamos, tiene que ser suplementado con antibióticos, por ejemplo, gentamicina y ácido analidíxico, que ese es un medio llamado Transvaal, o hay otro medio que contiene colistina y ácido analidíxico llamado Limbrod, que permiten entonces la inhibición de crecimiento de microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal o vaginal y al ser enriquecido promueven la detección de los estreptococos del grupo B. Esto se deja incubando al menos 24 horas entre 35 a 37 grados Celsius. Luego de pasado este periodo de incubación, las muestras van a ser sembradas en medios sólidos, ricos, porque decíamos que el estreptococo era un microorganismo exigente desde el punto de vista nutricional. Entonces la sembraremos en agar sangre y será incubada también por 24 horas a 35 a 37 grados. En los cultivos de agar sangre luego podremos observar la presencia de colonias, que se puede ver un halo beta hemolítico, como se observa en la imagen inferior, alrededor de la colonia. Estos cultivos no importa el recuento de colonias. Cualquier recuento, cualquier presencia de colonias que sean sugestivas de estreptococo del grupo B, serán identificadas y serán informadas. También se puede realizar tinción de Gram. Podemos observar la presencia entonces de cocos Gram positivos dispuestos en cadenas. Una vez que tenemos el crecimiento también en agar sangre y vemos que hay colonias beta hemolíticas y vemos que son cocos Gram positivos, la siguiente prueba que podemos realizar para la identificación de cocos Gram positivos es la prueba de la catalasa. En el caso de los estreptococos, son microorganismos que son catalasa negativos, por lo tanto se vería un resultado como se observa en la lámina A de la fotografía de la derecha. Otra prueba que se puede realizar para identificar a los estreptococos del grupo B es el test de Camp, que se observa, como se ve en la imagen inferior derecha, que cuando hay un crecimiento de un estreptococo del grupo B, se observa esa imagen de flecha dirigida hacia la línea donde se sembró los estafilococos productores de betalicina. Otro de los test que podemos realizar para identificar a qué grupo de los estreptococos pertenece este microorganismo es la utilización de kits comerciales para aglutinación con partículas de látex, que permite la detección del carbohidrato del grupo C de la pared de los estreptococos. Así es que este kit trae partículas de látex recubiertas con anticuerpos para los distintos grupos de estreptococo.
Cuando ocurre la unión de un anticuerpo con el antígeno, vamos a ver la presencia de grumos y depende de qué tipo de anticuerpo utilizamos, si era dirigido contra el grupo A, contra el grupo B, contra el grupo G, vamos a ver en cuál de ellos ocurre la aglutinación. En este caso, por ejemplo, en el sector superior de la imagen, vemos que aglutinó, observamos grumos cuando la muestra fue expuesta a las partículas de látex recubiertas con anticuerpos contra estreptococos del grupo B. En el caso de inferior, vemos, por ejemplo, la aglutinación, que se forman grumos cuando utilizamos partículas de látex recubiertas con anticuerpos dirigidos contra estreptococos del grupo A. Con respecto a la susceptibilidad antibiótica de los estreptococos betamolíticos del grupo B, son uniformemente sensibles a penicilinas y a las aminopenicilinas. Se ha descrito resistencia a macrólidos y a lincosaminas, que sería, por ejemplo, la clindamicina, en un 12 a un 20% de los aislamientos. Por ejemplo, en España se ha reportado esta resistencia. ¿Cuándo es importante testear, hacer un test de susceptibilidad antibiótica? Cuando tenemos pacientes que presentan alergia a la penicilina, vamos a tener que entonces establecer cuál es el perfil de susceptibilidad a la clindamicina, que es una de las opciones terapéuticas que tenemos para esos casos. Una vez que se identifica la aportación de estreptococo del grupo B en la embarazada, está indicado realizar profilaxis antibiótica al momento del parto. Esta tabla es tomada de las guías del 2019 del Comité de Ginecología y Obstetricia, en donde tenemos del lado izquierdo en quiénes está indicado realizar la profilaxis antibiótica al momento del parto y a la derecha en quienes no. Está indicado realizar profilaxis antibiótica en, por un lado, todas aquellas madres que hayan tenido un hijo previo, que haya tenido una infección invasiva por estreptococo del grupo B, independientemente si en este embarazo se realizó exudado rectovaginal y si tiene o no tiene estreptococo del grupo B. Si ya tuvo un hijo con una infección invasiva por este microorganismo, entonces en este nuevo embarazo va a tener indicación de hacer profilaxis antibiótica al momento del parto. Con respecto a este embarazo, si se realiza el exudado vaginorrectal obtenido entre las semanas 36 a 37 y da positivo, entonces tiene indicación de realizar profilaxis antibiótica. También tiene indicación si tuvo en algún momento del embarazo alguna bacteriuria, aunque sea asintomática y sin importar la cantidad del recuento de colonias que haya tenido por este microorganismo. Ese caso también, por más de que ya haya recibido tratamiento antibiótico, por ejemplo, previamente durante el embarazo por una infección urinaria por estreptococo del grupo B, al momento del parto va a tener que recibir antibióticos independientemente de que ya haya recibido anterior. Cuando llega el momento del parto y por X motivo no se conoce el estado de portación de estreptococo del grupo B, ya sea porque no se realizó en las semanas que correspondían, o porque era un embarazo mal controlado, o porque todavía no contamos con el resultado, ahí vamos a tener que tener en cuenta algunos factores. Si el nacimiento ocurre antes de las 37 semanas de edad gestacional, entonces va a necesitar realizarse profilaxis antibiótica. Si hay una ruptura de membranas de más de 18 horas, también tiene indicación de profilaxis antibiótica cuando desconocemos si es o no portadora de estreptococo del grupo B. Si la madre presenta fiebre al momento del parto, también es indicación. Si hay algunos países que pueden realizarse, por ejemplo, test rápidos de detección de ácidos nucleicos cuando comienza el trabajo de parto. En ese caso, si da positivo, también tiene indicación de entonces de realizar la profilaxis. Y si en este embarazo desconocemos el estado de portación de estreptococo del grupo B, pero sabemos que en algún embarazo previo la madre fue portadora de estreptococo del grupo B, entonces también se hará profilaxis antibiótica intraparto. ¿En quienes no está indicado hacer profilaxis antibiótica? Que haya habido colonización por estreptococo del grupo B en embarazos previos y sepamos que en este embarazo la mamá es negativa para
la colonización por estreptococo del grupo B, entonces en ese caso no requiere profilaxis. Si tenemos en este embarazo un exudado vaginorrectal que es negativo para estreptococo del grupo B realizado en las semanas correspondientes. Si va a ser una cesárea programada, en la cual entonces la mamá no comienza trabajo de parto, no hay rotura de membranas, en ese caso puede no realizarse profilaxis antibiótica. Si tenemos un exudado vaginorrectal que es negativo, que se obtuvo, como decíamos, a partir de la semana 36, independientemente de que haya factores de riesgo durante el momento del parto, o sea, no importa si la mamá tiene fiebre o sobre todo si nace a las 37 semanas, por ejemplo, si nosotros tenemos un resultado negativo, no va a requerir profilaxis antibiótica intraparto. Si se desconoce el estado de portación de estreptococo del grupo B, pero al momento del nacimiento no existen factores de riesgo, como decíamos recién, no es menor a 37 semanas, no hay ruptura prolongada de membrana, la mamá no está febril al momento del parto, entonces tampoco se hace profilaxis antibiótica. ¿Qué sucede con aquellas embarazadas que comienzan con una amenaza de parto pretérmino? En dicho momento, si es posible, se tomará la muestra, independientemente de la edad gestacional que tenga, se tomará la muestra para el exudado vaginorrectal y se envía al laboratorio. Si se prevé que va a haber un comienzo inminente del trabajo de parto, se inicia la profilaxis antibiótica. Entonces, ¿inició realmente un trabajo de parto? En ese caso, tenemos que continuar con la profilaxis antibiótica hasta terminar el parto. Si no inició realmente un trabajo de parto, se puede parar la profilaxis antibiótica y luego se verá el resultado de ese cultivo estreptococo del grupo B que enviamos. Si es positivo o no hay disponibilidad de su resultado antes del comienzo del parto y la paciente aún es pretérmino, entonces se va a reiniciar nuevamente profilaxis antibiótica al comienzo del parto real. Si ese resultado cultivo es negativo, no vamos a administrar profilaxis antibiótica. Si no progresa el trabajo de parto y se llega a una edad de a partir de las 36 a 37 semanas, se va a repetir el cultivo en dicho momento y se tomará la conducta según el resultado de este cultivo cuando ocurra nuevamente un trabajo de parto que culmine con el nacimiento del recién nacido. Bueno, ¿cuáles son los antibióticos recomendados para la profilaxis intraparto? Primero tenemos que preguntar si la paciente es alérgica a la penicilina o a algún antibiótico betalactámico. Si no lo es, los antibióticos que están indicados para realizar la profilaxis intraparto son penicilina intravenosa, se administran 5 millones, esa es la dosis inicial, luego se continúa con 2,5 a 3 millones cada 4 horas hasta que finalice el parto. Otra alternativa es utilizar ampicilina, 2 gramos intravenoso iniciales, seguido de 1 gramo cada 4 horas hasta finalizado el parto. En caso de ser alérgica a la penicilina o a los betalactámicos, tenemos que ver qué dio el estudio de susceptibilidad antibiótica del estreptococo del grupo B. Si es sensible a la clindamicina, entonces vamos a utilizar clindamicina, 900 miligramos intravenoso cada 8 horas hasta finalizar el parto. Si no es sensible a la clindamicina o desconocemos su resultado, vamos a hacer la profilaxis con vancomicina intravenosa 1 gramo cada 12 horas hasta finalizado el parto. Para poder decir que la quimioprofilaxis fue adecuada y que va a tener un efecto en la prevención de la infección connatal precoz por estreptococo del grupo B, tienen que haber pasado al menos 4 horas de antibiótico previo al nacimiento. Por lo tanto, en total tiene que haber recibido penicilina cristalina intravenosa 7,5 millones, o 3 gramos de ampicilina, o 3 gramos de cefazolina. Y luego las guías de la Academia Americana de Pediatría en el año 2019 actualizan cuáles son las estrategias que tenemos que realizar para evaluar un recién nacido para descartar el riesgo de sepsis precoz en los mayores de 35 semanas. Y acá plantean como tres estrategias distintas que se pueden adoptar. Una es la estrategia clásica en la cual se toma en cuenta
sobre todo si existen factores de riesgo para el desarrollo de sepsis precoz. Otra de las estrategias que se pueden adoptar es el uso de algunas aplicaciones o calculadoras que estiman cuál es el riesgo que tiene este recién nacido de desarrollar una sepsis precoz, y en función de eso se toma la conducta, si es necesario sacar muestras para hemocultivo, si es necesario iniciar un tratamiento antibiótico precoz. Y otra de las conductas que es más conservadora, digamos, en cuanto a evitar el uso de antibióticos, es la de hacer una observación más prolongada del recién nacido, con exámenes físicos más frecuentes, y ante la aparición de algún síntoma o signo que nos pudiera hacer pensar en una infección natal precoz, entonces ahí comenzar con la realización de estudios microbiológicos y el inicio de antibióticos. Con respecto a la primera estrategia, que es la que se utiliza más frecuentemente, lo primero que uno tiene que evaluar es si el recién nacido presenta algún síntoma o signo compatible con una infección connatal. Si es así, en ese caso entonces se extraerán muestras de sangre y de los cultivos de diferentes líquidos biológicos que nos parezcan que sean pertinentes para diagnosticar la infección, y se comenzarán antibióticos de forma empírica. Si no hay síntomas o signos de infección, o sea, el recién nacido se encuentra asintomático, tenemos que evaluar cuál fue la situación materna de salud al momento del parto. Por ejemplo, si la mamá tenía fiebre al momento del parto. Si es así, tendremos que realizar también hemocultivos al recién nacido y se está indicado iniciar tratamiento antibiótico empírico. Si la madre no tenía fiebre, o sea, no había sospecha de corioamnionitis, nos tenemos que preguntar si tenía alguna indicación de recibir quimioprofilaxis intraparto. Si no tenía indicación, entonces se aleja el riesgo de este recién nacido de poder desarrollar una infección natal precoz. Y seguiremos los cuidados habituales del alojamiento madre-hijo. Si la madre tenía indicación de realizar quimioprofilaxis antibiótica intraparto, tenemos que ver si fue realizada de manera adecuada. Si fue realizada de manera adecuada, porque recibió el antibiótico adecuado durante las 4 horas previas al nacimiento, entonces en esos casos vamos a continuar con los controles de rutina de todo recién nacido. Si no fue adecuada la quimioprofilaxis, tendremos que dejar al recién nacido ingresado en observación durante 36 a 48 horas para ver si aparece algún síntoma o signo sospechoso de infección natal precoz. Como mencionábamos al principio de la clase, otro de los agentes etiológicos de infección natal precoz es Escherichia coli. Simplemente vamos a hablar muy breve de esta bacteria, ya que ya han hablado de ella en otras clases, pero a modo de repaso, Escherichia coli es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia Enterobacteriales, es no exigente nutricionalmente, es aerobia, anaerobia facultativa, tiene la capacidad de fermentar la glucosa y ser oxidasa negativo, y forma parte de la microbiota intestinal. En recién nacidos, como decíamos, se asocia a sepsis y a meningitis. Sobre todo se ha visto que las Escherichia coli que causan este tipo de infecciones son del tipo K1, poseen una cápsula polisacarídica que se clasifica dentro de este grupo. Hay diferentes patotipos de Escherichia coli. En estos casos, sobre todo los que se asocian a sepsis natal precoz, son los que se ven dentro del grupo de las infecciones extraintestinales. En esta diapositiva observamos la imagen de microscopía óptica con tinción de Gram y con un aumento del lente objetivo 100 por, y podemos observar la presencia de bacilos Gram negativos, que es la morfología que podemos observar de un Gram de Escherichia coli. Y por último vamos a mencionar a Listeria monocytogenes, que es un cocobacilo Gram positivo, no esporulado, que tiene una característica particular, que es capaz de crecer a 4 grados Celsius, y también que otra característica que es propia de Listeria, que cuando se incuba a 28 grados presenta una movilidad característica, que está la presencia, esto ocurre por la presencia de 4 flagelos que expresa a esta temperatura.
Son bacterias aerobias facultativas y que crecen mejor cuando se incuban con 5 a un 10% de anhídrido carbónico. En esta imagen de microscopía óptica podemos observar bacilos gram positivos que pueden corresponder a Listeria monocytogenes. Algunas características que son utilizadas para su identificación en el laboratorio es que son catalasa positivos, oxidasa negativo, y podemos incubar esta bacteria en medios semisólidos a 25 grados y vamos a ver el movimiento característico como de sombrilla, como se puede observar allí en la imagen. Y también son CAM positivos, pero en vez de observarse la imagen en punta de flecha, se observa como una cabeza de fósforo. Esta es una bacteria de distribución mundial que se puede encontrar en distintas partes de la naturaleza. Se encuentra colonizando el 5 al 10% del tracto intestinal del ser humano. Se transmite por el consumo de alimentos de origen animal que están contaminados por esta bacteria. Por lo tanto, se considera que es una zoonosis o también una enfermedad transmitida por alimentos. La infección con natal ocurre fundamentalmente por vía transplacentaria y no se ha documentado que pueda ser transmitida a través del canal del parto. Esta bacteria presenta resistencia natural a las cefalosporinas y esto es importante al momento de realizar un tratamiento antibiótico empírico en aquel recién nacido que sospechamos la presencia de una infección con natal, porque vamos a tener que asociar alguna aminopenicilina a las cefalosporinas de tercera generación que se utilizan en general cuando tenemos un recién nacido con sospecha de este tipo de infecciones. Listeria es sensible a la penicilina y a la ampicilina. Bueno, muchísimas gracias por su atención.